El canal de la bendición por TV Norte. ¿Cuántas veces te agradas cuando te dice un vecino, oye, ¿cómo se parece el hijo tuyo a ti? Sacó las mismas facciones, pero luego cuando va creciendo te van diciendo otras cosas, te van diciendo, fíjate que no solamente físicamente se parece a ti, sino que también la forma como habla o también la forma como se expresa y lo que lleva en su corazón. Tú como padre dices, sí, claro, ese es mi hijo. Ok, muy bien. ¿Cómo estás? Un abrazo cordial. Te estamos saludando desde el canal Territorio aquí en la ciudad de Santa Marta. En este día o en esta noche, cuando puedas ver en repetición este programa que emitimos desde la ciudad de Santa Marta, con todo el equipo del canal Territorio, nos está produciendo Víctor Manuel Polo Jr., es productor de la Universidad del Magdalena, y un abrazo cordial también de Junior del Castillo, que nos está manejando el Facebook Live. Soy Víctor Polo Rodríguez y quiero compartir contigo una palabra que Dios nos tiene para hoy, dándole a Él la gloria y la honra, postrándonos a los pies de Jesucristo, diciéndole, Señor, gracias por darnos una nueva oportunidad en este día. Y quiero compartir contigo la enseñanza de lo que Jesucristo quiere que nosotros nos parezcamos en Él. Y hay un pasaje bíblico que está en Juan 8:31, que lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice que Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libre? Jesús les contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo, si forma parte de la familia, sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirán su ejemplo o seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí, y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo,
Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices que el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús les contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y le obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, y lo vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús le contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Aquí hay un término que con mucha facilidad nosotros usamos en nuestra narrativa argumentativa permanente que tenemos en la comunicación que hacemos, y es botar el chupo. Siempre yo la traigo a colación porque con mucha facilidad botamos el chupo. Cuando botamos el chupo es cuando no entendemos algo, cuando no queremos entender algo o cuando efectivamente no compartimos algo. Pero esa es una reacción física, es una reacción del carácter, del temperamento. Jesús le estaba hablando a las personas que estaban allí para decirle: si ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues por lo menos deben parecerse a Abraham en lo que él les dejó, lo que él les enseñó. Cuando comencé el mensaje de hoy, te estaba haciendo referencia al orgulloso que se siente un padre o una madre cuando le dicen: oye, pero esa niña sacó el mismo cabello tuyo. Y la madre sacó hasta las orejas tuyas, pequeñitas y todo. Ajá, sí, muy bien, sí. Y también, y le dicen al padre: óyeme, pero sacó los ojos claros tuyos. Y entonces empiezan a traer lo que se parece del niño con referencia a sus padres. Cuando el niño va creciendo, el niño va formando su propio carácter. Ese carácter va formándose de acuerdo a cómo lo vayan criando. Papá y mamá lo van criando con la familia. Cuando Dios creó al mundo y creó al hombre, se aseguró de que tuviéramos tutores y que tuviéramos tutores que lo representaran a él fielmente. Abraham fue un hombre que fue fiel al Señor y siempre sembró la semilla original que le había entregado en sus manos. Por eso, cuando ellos recurren a confrontar al Hijo de Dios, lo primero que le dicen es que ellos provienen de su padre Abraham, y la respuesta que Jesús le da es: si eso fuera cierto, entonces ustedes tuvieran el comportamiento que Abraham tuvo para con mi padre. Cuando los hijos hacen algunas cosas porque la aprenden por otra parte o porque hace parte de ese crecimiento, tú inmediatamente te haces una confrontación. Dice: bueno, pero ¿de dónde sacó mi hijo eso? O mi hija, ¿de dónde sacó esa reacción o esas palabras? ¿Por qué motivos salen con unas cosas que no le enseñamos? Se llama la naturaleza humana. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una tendencia siempre a circular en unos escenarios en los cuales no estamos llamados a crecer espiritualmente. Pero son los riesgos que corremos por estar precisamente en este mundo. Para eso vino el Hijo de Dios. Para eso nuestro Padre nos mandó a Jesucristo. Y no solamente nos los mandó, sino que nos dejó la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que permanentemente estuviéramos recordando los principios y los caminos que Él nos ha demarcado, para que no tuviéramos la duda de cuál es el verdadero camino, cuál es el verdadero sendero, para que no apareciéramos en determinado momento
como cuando tú vas de aquí para Barranquilla, que encuentras una Y, y si no conoces realmente la vía, puedes irte para Fundación o puedes tomar la vía hacia Barranquilla, o de pronto te puedes devolver en el rompoy que hay allí. Pero hay unas señalizaciones, pero hay que saber leer las señalizaciones. El que va conduciendo sabe precisamente cómo debe leer las señalizaciones. Pues bien, en el Evangelio nos han dejado la palabra de Dios, y la palabra de Dios son las señales, son los senderos que nos está marcando en comportamiento espiritual el Señor, para que nosotros heredemos ese comportamiento de quienes estuvieron conduciendo la misión que el Señor nos puso para que alcanzáramos la meta que es la vida eterna. Pero los malos ejemplos pululan por todas partes, las malas enseñanzas también. Eso en cualquier momento, en cualquier instante, en una esquina te lo dan, es una cosa gratuita. Sin embargo, buscar la presencia del Señor requiere de una decisión. Y esta ha sido una semana en la cual hemos hablado de eso, que no es una opción, sino una decisión. Es una forma determinante de salir a buscarlo conscientemente, no para quedar bien con nadie, sino para tener un encuentro con el Señor, porque llegó un momento en el cual decidimos estar en la presencia de Dios. Y cuando tú decides estar en la presencia de Dios, pues lo que haces es buscarlo, ¿verdad? Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Eso es así de sencillo. Pareciera para algunos que esto es como muy complejo, y no, se trata de una buena relación. Necesitamos tener una muy buena relación con Dios para poder nosotros vivir en un estado de paz, de tranquilidad y sobre todo de recibir la información de primera mano que nuestro Padre tiene para hoy. Pero ustedes se pueden imaginar Jesucristo, el Hijo de Dios, con todas las charreteras, con todo el poder con el que siempre cargó y que bien pudo desarrollar un espíritu de una voluntariosa actitud en los seres humanos. Él se paraba en cualquier lugar y predicaba lo que el Padre le había mandado hacer. Sin embargo, se confrontaba permanentemente con esa dureza de corazón y esa falta de creencia que siempre ha existido en el ser humano. Nos cuesta creer, y nos cuesta creer porque hay una evidencia física la cual estamos reclamando. Y estamos reclamando una evidencia física para luego entonces dar el siguiente paso. El Señor nos está convocando a que seamos espirituales, que busquemos la vida espiritual para poder transformar lo físico. De hecho, las cosas se dan primero en el plano espiritual y luego se hacen material en el plano físico. Primero hay que creer y estar convencidos, porque lo que realmente quiere el Señor es esa transformación en nuestra vida. Pero, ¿cómo replicamos nosotros el buen ejemplo como padre y como madre? ¿Cómo lo replicamos en nuestros hijos? El desaliento que siente el padre cuando su hijo no hace lo que él le enseñó, o lo que no le enseñó, pero que espera que su hijo haga, es lo que normalmente sentimos en la vida y lo que siente Dios en una enorme proporción cuando se da cuenta que a pesar de todas las majestuosidades de su obra, nosotros, físicas, de lo que estamos viendo que Él ha creado, nosotros aún seguimos dudando de que puede transformar nuestra vida. La palabra de Dios siempre nos habla de que si son verdaderamente discípulos deben mantenerse fieles en la enseñanza, porque a través de la enseñanza se va a conocer la verdad, y la verdad te va a libertar. Cuando Jesucristo llega a tu vida, va a transformar por completo tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de procesar las cosas que van llegando a tu mente. Todo es completamente diferente.
Jesús dijo, le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La desobediencia es un pecado. Desobedecer es no cumplir lo que nos ordenaron que hiciéramos. Nos ordenaron que hiciéramos. Eso es desobediencia. Cuando a ti te dan una orden, tú le dices a tu hijo, porque el Estado soberano de Dios sobre todos nosotros no es que tenga pequeños reinos, pero sí hay unas réplicas de gobierno. Hay un gobierno celestial que es el que ordena absolutamente todo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un gobierno celestial que va desencadenándose, por así decirlo, en la aplicación de esa política, de ese gobierno celestial que se refleja en los hogares. Por eso el padre y la madre tienen la potestad, tienen el poder y son el foco principal del gran proyecto de vida del Señor. Es la familia. Es a través de la familia donde crece el evangelio, donde se expande el evangelio y donde está la mayor fortaleza. Por eso Satanás ataca es la familia. Esa es una de las razones. Pero la palabra de Dios dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Y si se ataca a la familia desde ese punto de vista de disgregarla, pues entonces vienen las diferencias, vienen las confrontaciones, viene la falta de unidad, viene la falta de fe y vienen los malos ejemplos. Y los malos ejemplos se multiplican y los malos ejemplos se heredan. Y los malos ejemplos terminan siendo cadenas de maldiciones generacionales que las alcanzan y que se repiten y terminan reflejadas hasta en las enfermedades. Es que mi abuelo murió de cáncer y entonces mi tío también murió de cáncer y entonces estoy haciéndome exámenes porque posiblemente a nivel genético yo en mi célula, en las células hay una información que es cancerígena y yo puedo heredarla también. La palabra de Dios nos dice que el pecado nos hace esclavo. Y que el esclavo no es considerado un miembro de la familia, es un esclavo, pero dice también que un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Nos envió a su Hijo Jesucristo para romper las cadenas. Y nosotros hoy somos herederos de esa libertad. Y luego de entregarnos nuestro Padre a través de Jesucristo a Satanás debajo de nuestros pies, vencido completamente, y nosotros teniendo esa libertad, pues entonces lo que hacemos es administrar mal la libertad. Fíjate que esta semana hemos empezado a compartir una palabra que el Señor nos ha venido dando desde el comienzo de esta semana, y es la decisión de saber adoptar el gran carácter del libre albedrío. Porque el poder yo decidir mi vida significa que soy libre. Porque si yo no fuera libre, si el Señor no me hubiera hecho libre, yo hoy no pudiera decidir sobre mi vida. Y toda persona puede decidir entre tomar el camino bueno y tomar el camino malo. Una persona puede levantarse hoy y decir, hoy voy a conseguir el pan de mis hijos colocándome una pistola en el cinto y atracando a una persona. Eso lo puede decidir una persona, porque resulta que yo no tengo para comer y entonces lo voy a hacer. Pero el Señor te dice, acuérdate que esa es una decisión que vas a tomar tú y que es una mala decisión, porque vas a amenazar a una persona, porque vas a cometer un acto de violencia y porque yo no envío el pan de cada día a tu mesa para que lo hurtes, yo te lo pongo en la mesa. Hay una vía, hay un sendero, hay una forma que el Señor nos ha enseñado de vivir. Sin embargo, nosotros en el momento en el cual hemos decidido tomar la decisión, porque somos libres, una de los testimonios que los seres humanos podemos declarar en nuestra libertad. Es más, aquellos que están presos, aquellos que están en las cárceles hoy, son libres. El Señor los hace libres. Porque pueden pensar, no pueden salir del lugar, pero son libres.
porque aún pueden tomar decisiones en su vida. Es que el tema de la libertad que nos dio el Señor es porque nosotros podemos adoptar la posición de pensar libremente o de tomar una decisión libremente, fundamentado en lo que llevamos por dentro. Si llevamos una vida espiritual, tomaremos precisamente puesta en el Señor, una decisión puesta en el Señor. Pero si nosotros no queremos imitar a nuestro Padre, pues entonces imitaremos al otro, a el mentiroso, al Satanás, que es el que vino a hurtar, vino a matar, vino a rugir como león alrededor de tu vida para llenarte de miedo y para llenarte de temor y para que perdieras tu libertad. Porque cuando una persona comete un acto violento, pues lo primero que hace es ocultarse para que no lo encuentre. Pierde la oportunidad de su movilidad. ¿Y termina dónde? Pues termina en una cárcel. Y termina escondiéndose del mundo visible. Y entonces ya ni siquiera puede ver a la familia. Lo primero que hace Satanás es cortarte la libertad. Ya no puedes andar en los lugares donde quieres andar, ni con las personas con las que quieres andar. Satanás te quita la libertad, pero el Señor provee la libertad. Y desde un principio, la libertad que nos entregó Jesucristo, nos entregó nuestro Padre, muriendo su Hijo en la cruz y resucitando y lavando con su preciosa sangre, cuando la derramó allí en la cruz del Calvario, pagó por nosotros, nos adquirió y nos dio la libertad. ¿De dónde viene el libre albedrío? Es una herencia. El libre albedrío es una herencia de la libertad que Jesucristo nos ha dado. Luego, entonces, si tenemos la libertad y el libre albedrío, lo siguiente que viene se llama obediencia. Y lo siguiente que viene es parecernos a nuestro Padre. Entonces se te acerca el vecino y te dice: oiga, vecino, ¿usted por qué no ha sacado el niño recién nacido? Y entonces le dice: lo que pasa es que tiene como síntomas de gripa. No lo quiere sacar porque de pronto el niño sacó las orejas grandes. Porque de pronto el niño salió con hernia y tiene un cipote de ombligo. Y entonces los padres empiezan a tratar de proteger el buen nombre del niño, por así decirlo. Por así decirlo, ¿no? Porque es un niño. Y entonces lo arropan y solamente le muestran la parte bonita, los ojitos, y le tapan la oreja. Yo siempre traigo a colación el tema de mi mamá, porque cuando tú vas formando a tus hijos, desde el mismo momento en que lo vas formando, desde que nacen, tú le vas diciendo al niño que tiene que aceptarse tal como es. ¿Sabe qué hace Jesucristo con nosotros? Jesucristo nos acepta como somos y nos dice: vengan, hijos, que yo fui el que los hice, y como yo los hice, yo los acepto así como son ustedes. Entonces nosotros nos presentamos físicamente ante el Señor como lo que somos, a veces muy orejones, a veces muy cabezones. Normalmente la gente que nace en esta parte del Caribe costero colombiano, nosotros acá, no me estoy metiendo con nadie, me estoy metiendo con yo mismo. Yo puedo meterme con yo mismo, ¿sí o no? Yo me puedo meter conmigo. ¿Cuál es el problema? Entonces me voy a meter conmigo. Entonces cuando yo nací con mucha oreja, pues nací cabezón. Sí, yo nunca fui bonito, pero mi mamá se sentía que tenía en sus brazos un niño muy lindo. Pues sí. ¿Quién le quitaba la idea? Y ella sin ningún problema me mostraba tal como yo era. Y se ponía en la esquina, era un sector muy humilde, me ponía en la esquina tal como me había mandado Dios. Y desde luego las críticas empezaron a llegar. De padre y señor mío: ay, señora Magola, pero ese niño suyo sí que salió cabezón. Y mi mamá decía: ajá, pero es mi hijo. Y pasaba la otra, pasaba la Mella, por ejemplo, que son muchos. Pasaba la Mella y decía: oiga, pero bastante orejón el niño, ¿eh? Ajá, pero es mi hijo. Y otras pasaban y decían, miraban porque me metían: oiga, pero qué ombligo tan grandote. Sí, tiene hernia, pero es mi hijo. ¿Sí ves? Hasta pipón salió. Ajá, pero es mi hijo.
Oiga, pero qué cachete. Ah, pero es mi hijo. Lo que mi mamá no sabía era que yo estaba escuchando todo eso. Aunque no tenía conciencia de ese razonamiento que uno paulatinamente, en la medida en que va creciendo, va desarrollando, pues resulta que lo que ella estaba haciendo era construir un estado crítico, autocrítico de mi realidad. El Señor lo que realmente quiere en nuestra vida es que seamos conscientes que estamos defectuosos. Somos defectuosos. Y no porque nacimos cachetones o cabezones o orejones o yo no sé qué cosa, sino porque espiritualmente estamos defectuosos. Y estamos defectuosos porque no nos parecemos a nuestro Padre. Y el Señor nos está convocando a que seamos imitadores de Jesucristo. El Señor nos dice, ven acá, está bien, naciste con todos esos defectos físicos, pero aún puedes caminar, aún puedes andar, no eres bonito. Pero vamos al tema de los bonitos. Vamos al tema de los bonitos. Los bonitos físicamente, Dios los ha bendecido. Pues a nosotros los malucos también nos ha bendecido. Pero hay un plano en el cual el Señor nos ve todo igual. A todos nos ve igual. Es el plano espiritual. Cuando el Señor dice, yo soy el Padre de todos ustedes, está hablando precisamente de la herencia espiritual. Cuando uno dice, ese que está allá, que se está graduando, ese es mi hijo, el mejor estudiante. Ok. Pero si en esa reunión al hijo le estuvieran haciendo un juicio de responsabilidades por una mala actuación que tuvo, ¿tú crees que ese padre va a levantarse con ese orgullo? No, va a bajar la cabeza porque están cuestionándole un comportamiento de su hijo. Pero ¿sabe lo que hace Jesucristo? Cuando la sociedad nos señala, cuando nos juzga, cuando nos mete preso, cuando nosotros en la intimidad vivimos una vida maluca, cuando efectivamente no nos parecemos al Padre, ¿sabe lo que hace Jesucristo? Nos recibe. Cuando nos desechan, cuando nos tiran de otras partes, el Señor nos recibe. Y el Señor nos recibe por una razón tremendamente tremenda. Nos ama. Porque Él nos amó primero, sin darle nosotros motivo. Él nos amó primero. Si hoy tenemos un poquito o mucho amor en nuestro corazón, eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios. No es verdad que eso proviene de tu vida porque por una mujer, por un hijo. No, el amor proviene de Dios. Y de ahí se esparce y se expande para toda la gente que tú amas. Pero si tú amas, entonces Dios está en tu vida. Entonces Dios está ahí. Es una presencia porque Dios es amor. Entonces somos malucos espiritualmente. El Señor es hermoso. ¿Y por qué no nos parecemos a Él? ¿Por qué decidimos ser independientes del Señor? ¿Por qué si Él nos dio la libertad, nosotros le decimos, ok, como tú me diste la libertad, échate para allá y yo voy de aquí para adelante, yo tomo mi decisión? Y dice el Señor, perfecto, yo fui el que te di la libertad. ¿Cómo la vas a usar? A ver, ¿cómo la vas a usar? Dígame a ver cómo la va a usar. Perdóname, pero ya yo soy independiente. No te voy a decir cómo la voy a usar. Una de las primeras propuestas que el hombre le hace a Dios es, déjame que yo tome mis decisiones. Así de, deja que yo tome las decisiones. Y dice el Señor, pero yo te di la libertad para que hicieras eso. ¿Por qué me apartas? Lo primero que hacemos cuando tomamos decisiones, cuando vamos a casarnos, por ejemplo, cuando vamos a tener la primera relación con una novia, o cuando vamos a entrar al trabajo, o cuando vamos a la universidad, lo primero que hacemos, deja que yo lo decida. ¿Y a quién se lo decimos? Se lo decimos a papá y se lo decimos a mamá. Es decir, a el segundo gobierno que Dios ha puesto. El primer gobierno lo puso el Señor, el gobierno de los cielos, el gobierno celestial. Y la herencia, o sea, quien delega en la tierra es al padre y a la madre, en el hogar. ¿Y qué es lo que hace el hijo? Lo primero que hace, espérate un momentico que yo voy a tomar la decisión. Sí, pero es que te pusieron un padre y una madre, te pusieron un estado de gobierno para que consultaras, para que te guiaran. Y entonces, lo primero que hace el hijo es tomar una decisión porque él ya sabe, llega a los 18 años y dice, ya a mis 18 años yo puedo tomar mis decisiones. Y se vuelve un ser
ser individualista tomando decisiones. Pero luego nosotros heredamos eso. Es decir, nosotros también lo hicimos en el Señor. Y lo hicimos en el Señor cuando decidimos hacer de nuestra vida lo que se nos diera la gana. ¿Acaso nuestra vida nos pertenece? No, no nos pertenece. La vida nos la dio Dios. Nos la dio para que la administráramos. Y una cosa es ser administrador y otra cosa, ordenador del gasto público de nuestra vida. No, nosotros no podemos ordenar nuestra vida como se nos dé la gana. Tenemos que estar ceñidos a unas rutas que el Señor ha programado para nosotros. ¿Por qué? Porque Él está cuidando nuestra vida. Es decir, la enorme inversión que hizo con nosotros la está cuidando. Tenemos que parecernos a Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Jesucristo. Tenemos cada día que tener más cosas de Él, más palabras de Él, más gestos de Él, más decisiones de Él. Hasta que cuando llega un momento en el cual todo, absolutamente todo, no lo hacemos nosotros, no pensamos nosotros, sino que actuamos en la voluntad del Señor. Y entonces nos volvemos seres humanos pacíficos y pacificadores. Cambiamos nuestro lenguaje, quitamos el verbo grosero que teníamos, dejamos de pronto las actitudes agresivas, empezamos a vivir una vida, desde luego, de tentaciones, pero con mucho cuidado para que esas tentaciones no dañen el testimonio frente al Señor. No frente a tu mujer, no, ni frente a tus hijos, no, frente al Señor. Cuando tú te pones frente a Él y dices, papá, aquí estoy yo. Hoy tuve este día de esta forma, hoy intenté parecerme más a ti. Tomé estas decisiones porque te las pregunté y tú me dijiste qué debía hacer. Entonces todos los días nos ponemos frente al espejo de Jesucristo. Señor, yo me quiero parecer a ti. Cada día me quiero parecer a ti. Así como te gusta que tu hijo te diga, o te diga la gente cómo se parece ese hijo a ti. A mí me dicen, por ejemplo, ese hijo tuyo sacó la voz igual tuya. Y yo, gracias, qué bueno, sacó una muy buena voz, ¿verdad? O tiene un corazón parecido al tuyo. ¿Sí ves? Si tú sientes esa satisfacción porque tu hijo tiene algo de ti, y porque tiene muchas cosas de ti, y porque las usa también, y las pone en práctica, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor que te hizo? Te pregunto, ¿cuánto tienes de Dios? ¿Cuánto tienes de Jesucristo? ¿Cuántas cosas tienes hoy del Señor? La palabra de Dios dice, si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Si realmente nosotros declaramos, es que nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, Jesucristo nos dio la libertad, Dios nos dio la libertad a través de Jesucristo con su preciosa sangre. Ok, muy bien, eso se oye muy bonito, muy bien. ¿Nos parecemos? ¿Somos unos hijos que nos parecemos a nuestro Padre? ¿Sí nos parecemos? Porque el no parecernos significa que nosotros no estamos entonces en la obediencia de Él. Parecernos es hacer su voluntad. Parecernos es hacer su voluntad. Y si nosotros no hacemos la voluntad en unos estados de obediencia, en un estado de gobernabilidad independiente, porque lo que Él nos dio lo estamos usando mal. Nos dieron la libertad y la estamos usando mal. Nos dieron el libre albedrío y lo estamos usando mal. Nos dieron la oportunidad de decidir y estamos decidiendo, pero de manera equivocada. Porque el hecho de decidir, de tomar el otro camino, para eso no nos dieron la decisión. No, lo que pasa es que como soy libre, sí, el libre albedrío permite que tu mente sea completamente como una frontera muy amplia para que tú tomes la decisión de por dónde tienes que coger. Es una Y, ¿para dónde vas? ¿Para Barranquilla? ¿Para Fundación? ¿Para dónde vas? No, yo voy para Barranquilla. Ok, si vas para Barranquilla hay un sendero que dice a la derecha Barranquilla. Si coges a la izquierda, te vas para Fundación. Tienes una señal, pero la señal hay que buscarla y hay que leerla. Y hay gente que no quiere leerlo, ni siquiera quiere escucharla. No quieren escuchar. Y dice la palabra de Dios también. Dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que digo? Les decía Jesús, ¿ustedes por qué no pueden entender lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden entenderlo? Había una cosa que Jesús se preguntaba.
Ya Abraham habló con ellos. Son hijos de Abraham. Les enseñó todo lo que les enseñó. Yo vengo. Se supone que está adelantado el trabajo. Está adelantado el trabajo. ¿Y con qué se encuentra Jesús? Se encuentra con unos sordos espirituales. ¿Usted por qué no entienden, hombre? ¿Por qué no entienden lo que ya Abraham les dijo? Sigue diciendo la palabra de Dios, que es contundente. Es porque ni siquiera toleran oírme. Ni siquiera toleran oírme. Imagínense al Hijo de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes con todo el dueño del balón? Cuando un niño va a jugar fútbol y es el dueño del balón, lo meten. Así no juegue bien, lo meten. No hay que dejarlo afuera, porque lo deja afuera, se lleva el balón. Y lo ponen a jugar, así no juegue bien. Jesucristo era el dueño del balón y jugaba muy bien. Y él podía poner un corazón de credibilidad a quienes les estaba predicando, porque era el Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios. Hay gente que quiere que Dios le haga el milagro. Señor, conviérteme. Qué lindos. Pastor, ¿usted por qué no ora por mí para convertirme? Ay, está lindo. ¿Usted por qué no ora por mí para que se arregle este problema? Está lindo, muy lindo, hermoso está eso, está lindo. Así no funciona esto. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios. Y como hijos herederos, ¿qué es lo que hemos heredado? ¿Cuál es la herencia que tenemos? Tenemos una herencia de disciplina, una herencia de amor, una herencia de fe, una herencia de esperanza, una herencia de sacrificio, de esforzados y ser muy valiente, una herencia de tener un corazón pacífico, de ser pacificadores, de proclamar la palabra de Dios. Necesitamos nosotros transformar nuestra vida, pero no a través del pastor, es a través de Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo está interesado en que lo conozcas, porque la única forma de poder transformar nuestra vida es conociéndolo. Cuando lo conocemos, Él llega hasta el fondo de nuestro corazón para poder nosotros cambiar. Por eso, esto no es de una sola pasada, de un barniz. Échale un brochazo de pintura, chico, y eso ya quedó así. No, así no es. La palabra de Dios sigue diciendo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando le digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que le pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Dura palabra, dura palabra, dura palabra. Creer es hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida que hagamos. Es decir, obedezcámosle. Yo no puedo decir, Señor, yo te amo, cuando en mi vida privada, y mi vida íntima, que solamente la sé yo, no soy una persona que realmente honra al Señor. Eso no funciona así. No funciona así. Y el Señor no anda buscando más predicadores. El Señor lo que anda buscando es más hombres íntegros. Porque no se trata de formar 100, 70, 80, 90, de eso no se trata. Aquí no se trata de convocar una masa, una cantidad. No, uno solo que se ha convertido, uno solo que se ha convertido. Hay fiesta en el cielo, pero convertido de verdad, que no
vas a creerte insobornable. No, tenemos que sentir que nos pueden sobornar. Porque ese temor a Dios, tener el temor a Dios, de que si me desprendo de Él me pueden abordar. Si yo me suelto del Señor, me convierto en alguien que me pueden sobornar sin ningún problema. Es lo que nos mantiene sujetos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos puede socorrer en los momentos de debilidad. Cuando tú sientas que la cosa por ahí, Señor, por favor, ayúdame, aparta de mi lado todas esas miradas inquisiosas y todo eso, quítalo de mi vida, porque yo no quiero deshonrar este momento que tú me has dado. Yo no quiero tirar por el suelo todo lo que tú me has dado, todo lo que yo he ganado contigo, toda la confianza que he recuperado en mí, todos los momentos que he podido cambiar en mi vida porque he confiado en ti, volverme un hombre confiado en ti, Señor. Por eso es tan importante no creerse el papaupa ni nada por el estilo, sino en humildad buscando al Señor. Pero, como te digo, aquí no se trata de venir y hacer un grupo de 80, de 90, de 120 hombres para prepararlos a que salgan a evangelizar. Realmente el Señor quiere de a unito, uno, dice el Señor, quiero uno, no quiero 100, ni 120, ni 300, uno que me diga, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida. Va a ser complicado porque tú sabes que yo estoy más enredado, pero... Y el Señor dice, qué bueno que hayas tomado esa decisión, pero que sea una decisión sincera, que sea una decisión de varón, que sea una decisión de decisiones, que seas consciente de los riesgos que estás corriendo, que no te puedes soltar, del Señor. Porque si te sueltas del Señor, pierdes todas tus fuerzas, pierdes toda la voluntad, ¿y por qué? Te van a venir con todo. ¿Qué hace Satanás cuando está dando la vuelta y dice, espera, lo que él ahorita da la papaya, él va a dar la papaya, aguántate, yo lo conozco? Mentira, todo eso es mentira. Él siempre va a apuntarle a tus debilidades y tú vas a poner tus debilidades en el Señor. A ver cómo va a estar el cuento. Sí, porque la palabra de Dios dice que el que no es hijo de Dios es el que no hace las cosas de Dios. Dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes no se parecen nada a lo que Abraham hacía. Son imitadores, dice que el hijo debe ser un imitador de su padre. Está hablando de las buenas cosas, del padre que se ha comportado bien, del padre que es el buen ejemplo. O sea, la familia en la institucionalidad que Dios ha formado, pues está dentro del contexto de una decencia y de un buen comportamiento. No importa si viven en un ranchito, la decencia no pasa por ahí. Las buenas costumbres no pasan por ahí. Yo cuando era un niño, mi mamá tenía una casita de barro y la barría todos los días y la tenía limpia. Como es de barro, deja que tiren la basura. No, señor. No, ¿y tú por qué barres? Porque hay que tener limpio todo esto. Buenas costumbres. ¿Cierto? Pues bien, no importa dónde estés viendo ahora, si tienes una sillita de madera o la estás viendo de pie porque no tienes silla. Igual las cosas van y las cosas vienen. Pero hay algo que lleva por dentro que el Señor quiere transformar en tu vida. Y es que te parezcas a Él. ¿Por qué no tratas de parecerte a Jesucristo? ¿Por qué no tratas de mostrarle al Señor todos tus defectos? No los que la gente está viendo, porque los defectos que la gente ve, te los dice. Pero para hacerte sentir mal. Oye, pero tú no ves, deja que se quite, pero deja que se quite los zapatos, tiene un dedo torcido y tiene guanete. O sea, la gente empieza a verte cosas para ver dónde está el defecto y en determinado momento para hacerte sentir mal. Los defectos, cuando se los presentamos al Señor, es para cambiar nuestra vida. Y estoy hablando de los defectos espirituales. Porque así como somos físicamente, somos espiritualmente. Pero desde luego somos el reflejo, lo que reflejamos es lo que llevamos por dentro. Por eso cuando uno se siente mal, cuando está mal de salud, uno está todo maluco, todo feo. ¿Y qué tienes? Se te ve la enfermedad en la cara. Sí, es que me siento mal.
y cuando estás mal espiritualmente. Cuando estamos mal espiritualmente nos volvemos agresivos. Decimos palabras desalentadoras. Agredimos a las personas. Ofendemos a las personas. Construimos un lenguaje con verbos, sustantivos, cargados de negatividad. De cosas que no alientan, que no empujan, sino que desalientan, que estancan, que lastiman, que hieren. Y nuestra lengua, que fue hecha para declarar bendición, la convertimos en una especie de bisturí. Y cada vez que hablamos, abrimos una herida. Cada vez que decimos algo, lastimamos a alguien. Pero es porque nosotros estamos lastimados. Porque llevamos por dentro muchas heridas. La gente que grita, que insulta, que agrede, es porque por dentro están heridos. Por eso es tan importante parecernos al Padre. Porque cuando nos parecemos al Padre, Él nos va todos los días a ir formando, a ir cambiando. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cuánto hemos desfigurado eso? En realidad te has preguntado, Señor, tú dices en tu palabra que me hiciste esa imagen y semejanza tuya. ¿Yo qué tengo de ti? Yo tengo algo de ti. Si yo soy un pecador, ¿qué tengo yo de ti? Y el Señor te lo va a decir, porque Él te va a ir perfeccionando. Y es allí donde cabe las manos del alfarero y tú te conviertes en el barro para que Él te cambie, te transforme y te haga precisamente un ser humano completamente distinto a Satanás. Imagínate que estos hombres que tenían al Hijo de Dios le dijeron que Él estaba endemoniado. Estás endemoniado. Y Jesús les dijo, no, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. Tremendo mensaje. ¿Queremos parecernos al Señor? ¿Queremos parecernos a nuestro Padre? Honrémoslo. Honrémoslo. Jesús le respondió cuando le dijeron, ya veníamos diciendo nosotros que tú estabas poseído por un demonio. No, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí, y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. ¿Más claro? No canta un gallo. Alguien puede decir, es que a mí no me explicaron bien la cosa. No. Hay que buscar la presencia de Dios para parecernos a Jesucristo, para parecernos a Él que nos formó, el que nos dio la vida. Pero si no nos parecemos a Dios, entonces ¿a quién nos parecemos? Un niño lo coloca recién nacido en la cuna la madre y el padre y empiezan a llegar los vecinos. Y se quedan mirándolo. Y le miran la cara al papá y miran al niño. Y le miran la cara a la mamá y se lo queda mirando. Y cuando los padres se dan cuenta de eso, dice, se parece al abuelo. Se parece al abuelo. Esos ojos azules son del abuelo. ¿Sí ves? Yo te pregunto, ¿te estás mirando espiritualmente? ¿Tú a quién te pareces? ¿Qué tienes tú de Jesús? ¿Qué tienes tú de Dios? Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué tienes de Él? ¿Te has preguntado eso? ¿Lo has honrado? ¿Le has obedecido? ¿Estás caminando en el sendero en el cual Él realmente dispuso? Aquí nos dice dónde está el sendero. Clarito, clarito. No da para divergencias la palabra de Dios, ni para malos entendidos. Es clarita la palabra de Dios. Pero al propio Jesucristo lo señalaron cuando empezó a declarar la palabra, cuando empezó a enseñar la palabra, cuando empezó a cumplir el mandato que el Padre le había dado aquí en la tierra, para que vinieras a traernos la libertad, la salvación, para que viniera a darnos la promesa de vida, de esa vida eterna, la cual nosotros creemos.
Creemos que hay un Padre que envió a su Hijo para librarnos del pecado. Creemos que es nuestro único Dios y nuestro único Redentor. Creemos que nos salvó. Creemos que nos libertó. Creemos que nos dio a Satanás debajo de nuestros pies. Ya lo vencimos, pero que también nos dio libre discernimiento, libertad para nosotros irlo a buscar. Y muchos, cuando Dios le dio la libertad, arrancaron a correr para otro lado. El Señor dice, yo soy el camino. ¿Y para dónde arrancaron a correr? Para otro camino. Yo soy la verdad. Y se inventaron una cantidad de cuentos y se fueron para la verdad que ellos construyeron. Yo soy la vida. Y terminaron atentando contra la vida de tanta gente. Eso no nos lo enseñó el Padre. Eso no viene de la herencia que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde sacamos todo eso? Te dejo con este mensaje reflexivo para que pienses que aquí no se trata de hacer parte de una agrupación, de un combo, de un grupo de personas. Es muy chévere hacer todo eso. Es muy chévere reunirse, predicar la palabra con varios. Pero le digo a los varones, le digo, este mensaje va también para los varones. Le digo a los varones, ¿sabe qué es lo más importante de todo esto? Encontrar a Jesucristo. Y casi siempre lo encontramos cuando estamos en el fondo de nuestros problemas. Casi siempre lo encontramos cuando estamos derrotados. Casi siempre lo encontramos cuando el dolor ha golpeado muy duro nuestra vida. Casi siempre lo encontramos cuando somos los últimos en la fila. Casi siempre lo encontramos cuando ya nadie da 5 centavos por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque decidimos no buscarlo desde el comienzo. Y la buena noticia es que Él siempre nos recibe. Y nos recibe como el Padre alegre, como el Padre amoroso, sin rencores. Papá, es que yo me fui y me gasté toda la herencia. No importa, mi hijo. Papá, pero es que todo lo que tú me diste, todo el cuidado, yo todo eso lo boté. No importa, papá. Eso no importa. A mí lo que realmente me interesa es amarte. Yo no quiero perderte. Jesús no quiere perderte. Por eso, qué bueno que la gente se reúne y que la gente pues se vaya para los lugares donde se quiera ir para hablar de la palabra de Dios y todo eso. Pero hay un tema íntimo del hombre con Dios. Íntimo del hombre con Dios. Yo digo que los pecados de la mujer los conocen lo conoce una mujer, y los pecados del hombre los conoce el hombre. Y los pecados de nosotros los hombres, son pecados los cuales nosotros guardamos con mucho carácter. Y el pecado no es para guardarlo, el pecado se hizo para expulsarlo. Pero nosotros los hombres guardamos los pecados, porque creemos que tenemos un buen candado. Y nosotros creemos que los pecados que tenemos los encerramos en un baúl y los dejamos ahí. El Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que vivas el momento de la libertad. Y esa liberación se consigue cuando conocemos a Jesucristo. Eso no se va a conocer a través de una reunión de 5, 7, 8, y porque nos vamos a abrazar y vamos juntos y nos vamos a reunir en un lugar, y entonces ahora sí, y hay un momento de intimidad con Dios. Y Jesucristo quiere tener ese momento de intimidad. El Señor no va a mandarte a que prediques el Evangelio a otra persona cuando tu milagro no se ha hecho en tu vida. Si yo estoy hoy predicando aquí, es porque el Señor me está sanando muchas cosas en mi vida. Pero Dios quiere vivir una experiencia personal transformadora en tu vida. Hay gente que prepara hombres para mandarlos a predicar, y esos hombres no han vivido la intimidad con Jesucristo. Tenemos que ser victoriosos en nuestra vida, en una victoria que nos dé Jesucristo. Si no vencemos el pecado que llevamos como hombre por dentro, nosotros, nuestros pecados íntimos, esos que cursamos en nuestros pensamientos, esos que fabricamos con una enorme capacidad, si no limpiamos eso, entonces no salgas a darle un mensaje a otra persona. No estás preparado.
¿Sabes cuál es la verdadera preparación? No es ni siquiera aprendernos de pe a pa la palabra de Dios. No. Conozco pastores que se saben la Biblia de pe a pa, desde lo primero hasta lo último, y su vida no ha sido transformada. Realmente lo que quiere el Señor es transformar tu vida, cambiar tu vida, pero de verdad, mi llave, de verdad. No es que te vas a ir por la ramita y que parezcas y que tengas cara de cristiano y que tengas nariz de cristiano y que tengas voz de cristiano y que te parezcas un pastor y que vistas como pastor. Eso es pura carreta. Realmente lo que el Señor quiere es confrontar tu vida, la verdad que llevas por dentro, que te vuelvas un esposo confiable, que te vuelvas un padre confiable, que puedan confiar en ti, que generes precisamente esa credibilidad. No importa quien no te quiera creer, pero si el Señor te ha creído, entonces de ahí para adelante no te pongas a confrontarte con nadie, que te crea el Señor. Porque cuando el Señor te cree es porque realmente has llegado al punto de sinceridad espiritual que necesitas. Y entonces sí, te van a poner a predicar, te van a mandar personas para que tú ores, pero no vas a hablar tú, va a hablar el Señor a través de ti. Y es cuando el Espíritu Santo hace la obra. De lo contrario, simplemente tenemos las malas palabras guardadas en un baúl. Hasta cuando alguien hace que botemos el chupo y simplemente abrimos el baúl y tenga. Y usted no es cristiano, ¡ah! ¿Sí ve? Lo mismo ocurre con la fidelidad y con la infidelidad, y lo mismo ocurre porque somos personas de no confiar hasta cuando llegamos a Jesucristo y entonces nos metemos en Él y le decimos, responde por mí, porque como yo me suelte, ya tú sabes, ya lo hice y lo voy a volver a hacer. Por eso es tan importante la cobertura del Señor, del Señor. Así que no estés tan preocupado en asistir a yo no sé cuántos retiros y cuántas cosas más. Sí, eso es muy bueno que te prediquen la palabra, pero de allí no va a nacer la semilla que el Señor quiere poner en tu corazón para transformarte. La verdadera semilla transformadora nos las pone el Señor en nuestro corazón. ¿Y sabe cuándo nace? Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo y le decimos la verdad y empezamos a dejar de hacer las sinvergüenzuras que como hombre estábamos acostumbrados a hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Nos produjo Víctor Manuel Polo Jr., productor de la Universidad del Magdalena. Un abrazo de Junior del Castillo y sigue en la sintonía del canal Territorio, el canal que Dios ha construido en esta ciudad para predicar la palabra de Dios. En el transcurrir del día y de la noche podrás tener otros predicadores. Un abrazo y bendiciones. Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición.